levántate y sana, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Levántate y sana.
Buenos días, hermanos. De nuevo nos encontramos después de 15 días. Una disculpa, pero me enfermé. Estoy ahora con gusto aquí con ustedes. Ahora vamos a hablar sobre la carta a la Keilot de Sardis. Antes, como siempre, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos, por estar aquí juntos, y vamos a pedirle por la salud de todos los enfermos de aquí, de Mazatlán, de Sinaloa, de México, y pues por las de nuestros familiares. Si alguno tiene enfermos en su casa, espero en Dios que no sea así, y por las de nuestros conocidos, por la unión de nuestras familias, por el amor de Cristo que nos una a todos, porque me dé sabiduría y pueda hacer llegar a ustedes su palabra lo más fiel posible a lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Todo se lo pido en el nombre poderoso de Yeshua, su amado Hijo. Amén y amén. Bueno, empecemos. Espero que tengan a la mano sus Biblias. Esta carta se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 capítulo 3 del 1 al 6. Bueno, empecemos. Sardis. Sardes, en otro idioma se dice Sardis. En griego es difícil de leerlo porque es muy difícil, no lo entiendo. Lidio, Sfarth, en persa Sparda. Su significado es canto de gozo o lo que queda. Sardis era una ciudad localizada a 40 kilómetros al sureste de Tiátira. Sardes, aquí está Tiátira, aquí está Sardes, y a 50 kilómetros de Esmirna. Estaba en la ruta comercial de los romanos, ¿se acuerdan de toda esta ruta comercial? Bueno, ahí se encontraba ubicada. Y además estaba instalada en una colina que estaba a 500 metros sobre el nivel del mar, y la cual estaba rodeada de riscos de roca en 3 de sus lados, y solo se encontraba un único lugar abierto, que era la puerta de la ciudad. Por tal motivo, todos los sardeses estaban muy seguros de que nadie iba a poder penetrar a su ciudad y nadie los iba a invadir. Fue fundada por el rey Lidio Gides en el año 680-644 a.C., que es el año en el que vivió ese rey de Gides. Fue la capital del antiguo reino de Lidia. El antiguo reino de Lidia es toda esta región, que se acuerdan que actualmente es Turquía, ¿no? Están incluidas donde es la ciudad de Éfeso, Sardes, Esmirna, pero además Troya y Mileto, ¿no? Lidia era toda esta zona. Fue conquistada por Ciro el persa en el año 549 a.C. y por Alejandro el Magno en el año 334 a.C. Además hubo otros conquistadores temporales, pero ellos confiaban mucho en de que no podían penetrar a su ciudad. Sin embargo, se cree que estuvieron observando los conquistadores, y a uno de sus soldados se le cayó un casco, y al salir a recogerlo vieron por dónde era el acceso y penetraron tranquilamente y conquistaron la ciudad. Al morir el rey Átalo III, que era el rey de Pérgamo, dejó su reinado en herencia a la República Romana, y también estaba incluido Sardes. Bueno, Sardes actualmente sí existen muchas ruinas de esta ciudad. En esta ciudad se adoraba a la reina Cibele, a la diosa Cibeles. Son las ruinas del templo de Cibeles en Sardis, que fue construido 300 años después del templo de Salomón. Esta es una estatua de Cibeles que se encuentra en la Ciudad de México, en la glorieta llamada Glorieta de Cibeles. Esta diosa era considerada por los griegos la madre diosa de todos los dioses, y en su mitología se cuenta que esta diosa tuvo un hijo y que ese hijo se convirtió en su amante, y en un ataque de celos que tuvo Cibeles, su hijo se castró a sí mismo y murió desangrado.
pero Cibeles lo resucitó. Entonces eso provocó que los griegos la adoraran y la consideraran la salvadora que escucha las oraciones, de la que está accesible a todo, y pues la adoraron mucho, ¿no? Bueno, la Keliot de Sardis, en el terremoto del 17 a.C., Sardis fue demolida completamente, al igual que Filadelfia, una ciudad cercana. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, está al sur de Sardis, ¿verdad? El emperador Tiberio la reconstruyó, pero nunca volvió a ser la misma ciudad. O sea, durante el Imperio Romano fue reconstruida, pero nunca volvió a ser la que era antes, que era una ciudad muy próspera, comercial. Sardis también tenía una importancia en una importante comunidad judía que difería de lo que sucedía en Esmirna y en Filadelfia, porque no parecían molestarle a los creyentes de otros dioses, ¿no? Aquí lo que vemos es las ruinas de la sinagoga de Sardis, ¿no? Era una sinagoga hermosa por lo que se ve en estas imágenes. La congregación de Sardis se estableció gracias al avivamiento de Éfeso. Recordemos que en Éfeso llegó Pablo y posteriormente Juan, y ellos hicieron esa congregación, y que se cree que de esa congregación se fueron hacia todas las otras ciudades de Asia Menor. Esto lo podemos ver en Hechos 19, 10 a 11. No tenían perseguidores ni se dejaron arrastrar por doctrinas falsas, como en el caso de Pérgamo y de Tiatira, o sea que vivían tranquilamente sin ningún problema. Esto que vemos aquí son las ruinas del gimnasio de Sardes. Y en Sardes se jugaban carreras de obstáculos, y al terminar solían terminar en orgías, ¿no? Era un punto de encuentro del sistema de caminos de la antigüedad y un centro de producción de lana y de tintes. Algunos estudiosos del Apocalipsis opinan que la carta a la iglesia de Sardis corresponde al periodo de la reforma de la iglesia. Este es un periodo durante el año 1517, que fue la reforma protestante, hasta el año 1798, que fue el fin de la supremacía papal. Bueno, para hablar de la reforma protestante, primero tendríamos que hablar de algunos de sus antecedentes que sucedieron fuera del periodo que están considerando para esta iglesia. Y el primero que habló sobre algo en contra de la iglesia fue John Wycliffe. Este señor, que en español se llama Juan Wycliffe, nació en Nipsey en el año 1320 y murió en Lutherworth en el año 1384. Fue un traductor, teólogo, reformador, era inglés. En 1382 tradujo la Biblia del latín al inglés, conocida como la Biblia Vulgata. Existen varias versiones de la Vulgata, pero él la tradujo al inglés y al inglés común, porque quería que la gente común y corriente pudiera entenderla, ¿verdad? Fundó el movimiento de los Lollardos o Wyclifismo, considerado por muchos autores como el padre espiritual de los husitas, así como de los protestantes. Juan Wycliffe fue considerado como la estrella matutina de la Reforma inglesa. Sus tesis eran las siguientes. 1. Sobre la supremacía de Dios. Estableció que Dios es el único que posee la supremacía, que Él está en todas partes y que no requiere de sacerdotes, curas o delegados intermediarios. La segunda es sobre la eclesiostología. En 1376, él defendió la doctrina de la autoridad fundada en la gracia, que sostiene que toda autoridad viene otorgada directamente por la gracia de Dios. Señaló
que hay dos iglesias, la visible y la invisible, y que la verdadera iglesia es la invisible y que es la de los cristianos que están en estado de gracia. Con respecto a la iglesia visible, negaba el principio de autoridad jerárquica de la iglesia y propuso que la designación del Papa fuera por medio de un sorteo. Y la tercera de sus tesis es sobre la Sagrada Escritura. Señalaba que el poder verdadero y auténtico está en la Biblia y no en la Iglesia. En ella está la salvación, la revelación y la autoridad, de forma que la salvación viene directamente dada por Dios sin intermediarios. Antepone la autoridad suprema de la Biblia a la eclesiástica como revelación divina, porque recordemos que en aquella época lo que decían los papas se hacía y ellos se habían alejado de la palabra. Por eso él, cuando durante su traducción, comprende todos estos términos, todas estas tesis, y por eso escribe algunos libros al respecto. Además, bueno, la tesis que él tradujo, este es un cuadro que fue hecho, es una obra de William Frederick, que hizo como una representación de cuando Wycliffe le dio a sus discípulos la traducción de la Biblia al inglés. Esta es una de las páginas de esa Biblia. Para que hicieran estas Biblias se hacían por medio de tallados en madera y con eso iban imprimiéndolas, pero no se imprimían más que todas las letras sin los dibujos o las letras mayúsculas que siempre acompañaban el principio de un tema. Entonces, para poder hacer una Biblia, por ejemplo, transcurrían 10 años, el proceso duraba 10 años aproximadamente. Bueno, en esta imagen les estoy mostrando el comienzo del Evangelio de Juan, una copia de la traducción de Wycliffe, conocida como la Biblia de Wycliffe. Bueno, su Biblia apareció en 1388, 4 años después de que él había fallecido. Sus afirmaciones crearon una ruptura total entre la Iglesia, ya que consideraba que cada hombre debía establecer una relación directa con Dios sin ningún intermediario. Ellos, cada uno tenía que hablar con Dios, pedirle a Dios, preguntarle a Dios, pedirle perdón a Dios. Condenó la esclavitud y la guerra. Consideraba que el clero debía sujetarse al ideal de pobreza predicada por Cristo y por sus apóstoles. 30 años después de su muerte, en el año 1414, hubo un concilio, el concilio de Constanza, en el cual se le declaró culpable de herejía. Se ordenó quemar sus libros y exhumar su cuerpo y quemarlo también. Esto provocó la persecución de sus seguidores y la muerte de 37 de sus principales líderes. En 1428, o sea 44 años después de su muerte, se llevó a cabo esta sentencia. Exhumaron su cuerpo e incineraron sus restos y sus libros, y sus cenizas se tiraron a un río, lo que significó para los que estaban ejecutando la orden una victoria, mientras que una victoria y una anulación. Ellos pensaban que ahí moría todo, pero sus seguidores lo que sintieron fue que al ser desplazadas sus cenizas en el río, iban a propagar su conocimiento a todos los lugares donde el río llegara. La memoria de Juan Wycliffe es venerada como precursor de la Reforma por la Iglesia Anglicana el 31 de diciembre, por la Iglesia Anglicana de Canadá el 31 de diciembre y por los episcopalianos en los Estados Unidos el 30 de octubre. Jan Hus, también conocido como Juan Hus o Juan Husenitz, nació en Husenitz, Reino de Bohemia, en el año 1370 y murió en Constanza, Sacro Imperio Romano Germánico, el 6 de julio de 1415. Él fue un teólogo, filósofo checo, rector de la Universidad de Carolina de Praga. Se le consideraba como uno de los precursores de la Reforma protestante. A sus seguidores se les designó como los husitas. En 1409 lo nombraron rector de la Universidad de Praga. Él aceptó
férreamente los pensamientos de Wycliffe. Además, criticó y se opuso a la venta de indulgencias. Inducía al pueblo a desobedecer a la iglesia porque los sacerdotes eran pecadores y no tenían por qué obedecerlos si ellos pecaban. ¿Cómo les vendían indulgencias? También pretendía que se prohibieran los bailes. Él quería regresar a los tiempos de los principios de los apóstoles, en los que eran más humanos y había menos cosas superfluas. Murió quemado en la hoguera junto con sus escritos después de ser condenado por herejía por el Concilio de Constanza, en el mismo que había sido acusado de herejía Juan Wycliffe, ¿verdad? Pero él dijo en sus últimas palabras, dice: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y efectivamente creció mucho el protestantismo y ahora, pues, gracias a Dios, ha sido muy extendido el conocer la palabra del Señor. Les dio a sus amigos una carta de despedida en la cual decía: esto me llena de placer que hayan tenido que leer mis libros, donde se manifiesta su maldad. También sé que haber leído mis libros con más interés que las Sagradas Escrituras, porque querían encontrar en ellos sus falsas doctrinas, pero no las encontraron. Esta es una pintura de Mario de Juan Hus, hecha por Spicer Schilling. Son difíciles los nombres, perdón. Bueno, otro de los propulsores de la Reforma fue Girolamo María Francesco Matteo Savonarola, más conocido como Jacobo Savonarola. Nació en Ferrera el 21 de septiembre de 1452 y murió en Florencia el 23 de mayo de 1498. Fue un italiano religioso dominicano, predicador, confesor del gobernador de Florencia, Lorenzo de Medici, al cual finalmente sacó de Florencia por todas las cosas mal que hacía la familia de Medici. Sacó a toda la familia de Florencia. Organizó la hoguera de las vanidades. En esta hoguera de las vanidades, él hacía que la gente quemara los vestidos muy escotados, los libros que hablaban de sexo o que no hablaban de cosas religiosas, o los pantalones ajustados que podían usar los hombres, o sea, todas las cosas que fueran en contra de la fe cristiana, ¿no? Porque recordemos, de la fe católica, perdón, porque recordemos que él era católico. Predicaba contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos, la corrupción de la Iglesia católica, contra la búsqueda de la gloria y contra la sodomía. Sus ataques en contra del Papa Alejandro VI hicieron que el tribunal de la Inquisición lo excomulgara, lo encarcelara y finalmente lo mandara a la hoguera. Así como la inclusión de sus obras en el índice de libros prohibidos, porque la Inquisición tenía un índice de libros prohibidos en los que se ponían todos los libros que los católicos no deberían de leer. Entre ellos podrían ser libros como los de Copérnico o algunos de los filósofos griegos. Todos ellos eran prohibidos para los católicos. Y ahí se incluían, igual se incluyeron ahí todos los de los protestantes. Un siglo después de estas personas que contribuyeron a la Reforma Protestante, surgió Martín Lutero. Ellos se calmó todo el movimiento porque ellos fueron asesinados y mandados a la hoguera y fueron muy perseguidos. Por eso es que se detuvo la Reforma Protestante. Pero cuando Martín Lutero empieza a leer las Escrituras y se empieza a dar cuenta de que el perdón viene dado por el sacrificio de Jesús y que no es necesario el pago de las indulgencias que se pagaban en esa época, entonces él retoma, además conocía, como leía y todo, conocía todo a los anteriores personajes que le señalé, y entonces él empieza a
escribir al respecto, ¿no? Lutero nace en Eisleben, en Alemania, el 10 de noviembre de 1483 y muere en el mismo lugar el 18 de febrero de 1546. Fue un teólogo y fraile católico agustino que impulsó la reforma religiosa en Alemania. Sus enseñanzas llevaron a la reforma protestante y a la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Exhortó a la Iglesia Católica a regresar a las enseñanzas bíblicas. Esto provocó una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Tradujo la Biblia al alemán estándar. Él lo que hacía era que se iba a hablar con la gente alemana de la ciudad, con la gente común y corriente, porque él quería que la Biblia fuera leída por toda la gente, no nada más por los de la alta sociedad o por los católicos o por los monjes, sino que la gente común y corriente pudiera leerla. Se casó con Catalina de Boral el 13 de junio de 1525, ella era una monja, y se casó después de su rompimiento con la Iglesia Católica, cuando se inicia, cuando ya está en el movimiento de la Reforma Protestante. Él también contribuyó mucho decía que los judíos, porque él quiso hablar con los judíos para que creyeran en Cristo, y los judíos renegaron, y entonces él empezó a hacer una campaña en contra de los judíos, a considerarlos inferiores y cosas así. Y algunos señalan que las palabras que él utilizó le sirvieron a Hitler para poder destruir en el Holocausto a los judíos. Lutero fue profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, así como predicador en esa misma ciudad. Muchos de los monjes que eran los que leían y estudiaban eran los profesores en las universidades, y muchas de las universidades futuras se fundaron por frailes y por monjes, que fueron los que podían leer, ¿no?, en esa época. Lo que él criticaba eran las indulgencias. Las indulgencias fueron autorizadas por el Papa Sixto IV. Y estas indulgencias eran de que cuando alguna persona pecaba, iba y se confesaba, entonces eran perdonados sus pecados mediante una pena temporal que podían cumplir ya fuera por obras de misericordia o ya porque para que ya no recibieran un castigo eterno. Pero quedaba algo, porque cuando uno peca, siempre hay unos terceros o segundos implicados a los que les hizo el daño, y entonces eso implicaba una pena, y esa pena era la que ellos pagaban con indulgencias. Pero si durante su vida no habían alcanzado a pagar con la misericordia o con otras obras o con la adoración o cosas así, entonces tenían que pagar una indulgencia, porque si no, ellos se iban al purgatorio después de muertos. Y entonces, para que no estuvieran mucho tiempo en el purgatorio, había que comprar una indulgencia. Había indulgencias de pecados pequeñitos, ¿no? Pero había indulgencias que eran indulgencias plenarias, que esas eran para pecados muy grandes, como el asesinato, el adulterio y cosas así. Y estas podían durar, su vigencia era de 8 años, al término de los cuales uno tenía que volver a comprar otra indulgencia. Uno podía con un chelín descontarle a una persona 5,000, o a sí mismo, si la compraba, ¿verdad?, 5,000 años en el purgatorio. Esto llevó a que surgiera un dicho popular que decía: tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando fuera del purgatorio, decía. O sea, haciendo una burla a estos pagos, ¿no? Finalmente las 90 tesis de Lutero son llamadas también cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. En latín, disputatio pre declaratione virtutis indulgentiarium. Fue una lista de proposiciones hechas por Lutero
y fueron pegadas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Él las pegó no para enojarse con la iglesia, sino que él lo que quería es que existiera un debate de estas propuestas, de estas tesis que él estaba manejando. Estas proposiciones argumentaban el abuso de parte del clero por el cobro de las indulgencias. Esta acción de Lutero originó la Reforma Protestante y el enojo, obviamente, de la iglesia. La respuesta de la iglesia no se hizo esperar y fue la quema de las obras de Lutero y su excomunión, ordenada por León X el 3 de enero de 1521 mediante una de las bulas, ¿no? Decen Romanum Pontificem. Lutero fue llamado a Worms, Alemania, para renunciar a su fe o reafirmarla. Él se presentó en una reunión a la cual se le denominó la Dieta de Worms. Después de ser excomulgado en 1521, el emperador alemán Carlos V le pidió que se retractara ante la Dieta de Worms. Nuevamente, Lutero se negó y por eso fue declarado proscrito. En ese momento, Lutero ya contaba con muchos seguidores que estaban completamente de acuerdo con sus propuestas, y entre esas personas que estaban de acuerdo se encontraba el príncipe de Sajonia, Federico II, el sabio, quien le ayudó mucho a Lutero. Él, al salir de la reunión de la Dieta de Worms, raptó a Lutero y se lo llevó al castillo de Wartburg, en el cual que ya no tenía jurisdicción el emperador Carlos V. Ahí tradujo al alemán el Nuevo Testamento. En ese lugar él fue protegido. Bueno, toda esta empezó obviamente una persecución. Entonces muchos de los cristianos ya se habían abierto en esas épocas los caminos hacia América. Entonces muchos de los cristianos, para protegerse tanto de la Sagrada Inquisición, que de sagrada no tenía nada, como de las persecuciones por ser protestantes, empezaron a emigrar a América. En 1606 llegaron los primeros puritanos a Virginia, en Estados Unidos. Fue un grupo pequeño. Posteriormente, entre 1620 y 1640, se da una migración más grande de puritanos hacia Nueva Inglaterra. En 1639 llegaron los primeros bautistas de Virginia y ellos venían de Rhode Island. En 1681 llegaron los cuáqueros a Pensilvania. Bueno, esto favoreció mucho a Estados Unidos porque es el único país que tiene sus leyes formadas a partir de las escrituras. Ojalá y tomáramos el ejemplo algo de eso. Los estudiosos de la Reforma Protestante establecieron un resumen de la teología de la Reforma Protestante y en cinco puntos. Estos 5 puntos son los que se llaman las 5 solas de la Reforma. La primera es soli scriptura, o solamente la Escritura, en la cual establece la Biblia como la autoridad máxima en materia de fe y práctica. La segunda es soli fide, o solamente la fe. La salvación es solamente por fe y no por obras, principio material de la Reforma, porque recordemos que en esa época los romanos, la Iglesia romana, la Iglesia Católica romana, decía que tenías que hacer muchas obras para poder tener la salvación. Sin embargo, al revisar esto nos damos cuenta que solamente es por fe. Soli gratia, o solamente la gracia. Dios me otorga la salvación sin ningún mérito en mí. Esto quiere decir que yo no hago nada, absolutamente nada, para que Él me dé la gracia. Ni soy mejor que nadie, ni peor que nadie, ni más alta, ni más chaparra, ni nada. Es únicamente Dios me da la gracia porque Él quiere dármela. ¿Cuál es la razón? No la sabemos, la sabremos hasta el final de los tiempos quizás.
El cuarto punto es soli Cristo o solamente Cristo. Nadie se puede salvar si no es a través de Cristo. No existe ningún otro medio. Lo podemos ver en Juan 14:6. Todo es a través de Jesús. Si no, no obtenemos nada. Y la quinta es soli Deo gloria o solamente a Dios la gloria. Debido a que mi salvación es dada por gracia, debido a que me da a Cristo, debido a que a Cristo, la sangre de Cristo me salvó mis pecados, perdonó mis pecados, yo no hago otra cosa. Lo único que tenemos que hacer es darle las gracias a Dios. Entonces, por eso es solo a Él la gracia, porque Él nos da todo, absolutamente todo. Y para hacer algunos recordatorios podemos ver Romanos 11:35-36, Isaías 46:7, Primera de Corintios 10:31 y en el Salmo 19 dice: el universo existe para proclamar la gloria de Dios. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la carta a la congregación de Sardis. Esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. También en este caso me basé en el bosquejo propuesto por Carballosa en 1977 y se incluye 7 puntos: una dedicatoria, una descripción del Señor, una acusación, una exhortación, una advertencia disciplinaria, una expresión de aprobación y una promesa al vencedor. Entonces, en la dedicatoria, que es el primer punto, pues es igual a las otras, a la misma dedicatoria que existe para las otras iglesias. Y esta dice así en el capítulo 3, versículo 1a. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recordemos que el ángel es el dirigente de la congregación, el pastor de la congregación. Él es el ángel de la iglesia. Entonces a él va dirigida la carta y dice lo siguiente. Primero hace una descripción del Señor. En la descripción del Señor dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene Echón sugiere una acción continua, además de un control y dirección. Eso quiere decir que el Señor siempre tiene el control de todo lo que hagamos. Los 7 espíritus expresa la plenitud del Espíritu Santo, de toda la capacidad de vida que tiene el Espíritu Santo y que los pone a la disposición de la congregación de Sardis para su restauración, porque esta iglesia tiene muchos problemas, ¿no? De Dios, lo que dice de Dios, dice: muestra la eterna relación de la Trinidad. Y el siguiente pedacito dice: las 7 estrellas señala el control del Señor sobre los dirigentes de las 7 congregaciones, haciéndolas responsables de la abundante provisión espiritual. Todos tenemos que ver, los dirigentes y los congregantes. En el punto número 3 es una acusación que se encuentra en el capítulo 3, versículo 1c, 2a y 2b. Y en este dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces vamos a ver la primera. Si yo conozco tus obras, muestra la omnisciencia del Señor. Esto nos recuerda de nuevo que no existe nada que pueda estar oculto para el Señor o para los ojos de Cristo. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, sabe lo que comemos, desayunamos y cenamos, sabe todo de nosotros. Por más que querramos ocultárselo, nada le podemos ocultar. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. En el momento en el que se escribe esta carta, Sardis ya se encontraba en decadencia y quizá ellos no aceptaban su realidad y seguían siendo orgullosos de su poder ya inexistente. O sea que vivían de sus recuerdos. Ellos seguían pensando que eran grandes cuando ya no estaban. Seguían pensando que con las obras que estaban haciendo por fuera ya era suficiente. No estaban actuando bien. El Señor pronuncia una cuádruple acusación contra la congregación de Sardis. Y estas 4 acusaciones son las siguientes. La primera: tiene una falsa reputación de vida. Dice un nombre de que vives.
Sugiere que quienes contemplan la congregación de Sardis por fuera la veían como una congregación sana. Quizás ellos realizaban muchas actividades, predicaciones, programas sociales, dando una imagen que en realidad no era lo que tenían en su corazón. Por eso Cristo la considera una congregación muerta espiritualmente. Dice el punto número 2. Dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sus obras no se conformaban con el criterio de Dios, no eran generadas por una fe genuina, sino era para dar una imagen que realmente no era. Por eso es que no eran perfectas delante de Dios. La tercera acusación dice, el Señor manda que afirme las otras cosas que están para morir. Los valores que aún permanecían, que eran muy pocos, continuaban decayendo. Entonces, si seguían así, iban a ir a la perdición completa. La acusación número 4 dice, solo tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Era triste, ¿no? Era solo una minoría que vivían de acuerdo a la imagen que daban. Entonces, dice un estudio bíblico, dice, algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo son los siguientes: estar satisfechos y descansar en los logros pasados, estar más preocupados en la forma que en la realidad espiritual, estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, tener más interés por las cosas materiales que por las espirituales, estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice, hacer más énfasis en la dominación que en la palabra de Dios, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es una palabra de Dios. Varias ilustraciones que describen bien el estado de la iglesia en Sardis. Esto aparece en estudio bíblico. Eran como un museo de animales disecados, porque estaban muy bonitos por fuera, pero no tenían vida por dentro. Usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero negros por dentro. Eran como flores artificiales sin olor y obviamente sin color, ¿verdad? En el cuarto punto hace una exhortación. Jesús hace una exhortación. Es el capítulo 3, versículo 2 y 3a. Y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El Señor hace 5 exhortaciones a esta comunidad con base en eso. Y le dice, la primera dice, sé vigilante, ginou gregoron. Por su propio bien sean vigilantes, les dice el Señor. No dejen pasar más tiempo, pongan atención. En la segunda dice, y afirma las otras cosas que están para morir. El verbo afirma, steidison, quiere decir hacer firme, fortalecer. Actúen de manera decisiva, les dijo el Señor. Ya no tarden, hagan las cosas ya. Las otras cosas, tal o iba. Las cosas que están, no sé, lo que está pasando en este momento. Dice, estas 2 exhortaciones se las dio porque él había escudriñado a la comunidad y no había hallado sus obras perfectas delante de Dios. Acordémonos que él escudriña a todos. Sabe perfectamente las cosas. Entonces a él no lo podemos engañar. El punto 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, moneme. Según el texto griego, dice, recuerda, por lo tanto, cómo has recibido y oído. Todo debía hacerlo por fe, como lo habían aprendido y oído, como se los habían enseñado. Ellos deberían ir aumentando su fe si hubieran seguido leyendo la Biblia y no perdiendo la comunicación con Dios.
y no permanecer iguales, y que pasaba el tiempo y seguían, si no igual que al principio, peor, ¿no? Como es el caso, ¿verdad? Dice, has recibido Eleipas. El creyente ha recibido el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo y el sello de la presencia del Espíritu Santo también por la fe en Cristo. O sea, nada nos ha sido dado por nosotros mismos, sino por la fe que tenemos en Cristo. Y oikosas. Cuando los creyentes de Sardis escucharon el Evangelio que generó en sus vidas la fe en Cristo, eran limpios, buenos, y entonces debían de haber seguido así. Ellos oyendo es como empezaron a adquirir la fe en Cristo y la estaban perdiendo. En el punto 4 dice, y guárdalo, kaiteirei, guardar, mantener, vigilar. Dice, sigue guardando las cosas de valor espiritual y a las personas con sensibilidad e inclinación hacia las cosas de Dios. Si de verdad quieres evitar el juicio de Dios, porque había un pequeño remanente, entonces había que guardar esas personas y seguir esas personas, ¿verdad? Para que entonces pudieran evitar el juicio de Dios. Y en el quinto punto dice, y arrepiéntete. Kai metanoeison. Acordémonos que nuestros pecados solo los podemos subsanar si nos arrepentimos de ellos, ¿verdad? Nuevamente Jesús hace un llamado al arrepentimiento, a que cambie de rumbo para que no se sigan alejando de Dios. En el quinto punto de la carta dice, da una advertencia disciplinaria a Jesús. Es en el capítulo 3, versículos 3b. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por lo tanto, si verdaderamente no te despiertas de inmediato, vendré como ladrón y no serás capaz de reconocer qué clase de hora será cuando vendré por ti. Con respecto a la venida de Cristo podemos encontrar algo en Mateo 24:43, Lucas 12:39, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10 y Apocalipsis 16:15. Dice, vendré sobre ti como ladrón, eixo os klepteis. Dice, no sabrás a qué hora vendré. Acordémonos que en griego ese oumei, que es no, es nunca jamás, es una doble negación. Nunca jamás sabrás. O sea, yo voy a llegar de sorpresa y no te darás cuenta. Por eso siempre tenemos que estar listos y preparados y ciertos en todo lo que hacemos con Jesús y le decimos, y puestos nuestros pensamientos y nuestra visión en la Biblia y en Dios y la fe en Dios. El sexto punto de esta carta es una expresión de aprobación. Aparece en el capítulo 3, versículo 4a. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. Generalmente, siempre que se destruye algo, queda una iglesia, una comunidad, queda un remanente fiel que hace que la adoración a Dios no queda en el olvido. Recordemos el caso del arca de Noé. Solo se salvaron 8 personas de toda la humanidad. Y en Sodoma y Gomorra, que solo fueron 3 las que se salvaron. Y con esas empezó de nuevo y se siguió adorando a Dios. Por eso Cristo hace tanto énfasis en que se mantengan vigilantes para que ese remanente que les queda a esa iglesia no se extinga, sino que recobre su fortaleza y siga haciendo las cosas con fe en Cristo y no en las cosas de afuera y en las apariencias. El último punto de la carta es una promesa al vencedor. Se encuentra en el capítulo 3, versículos 4b, 5 y 6. Y dice el 4, dice, y andarás conmigo en vestiduras blancas. Nuevamente vemos en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Dice entonces la primera promesa: y andarás conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andará implica una relación íntima con Jesús. Es con Él, voy con Él, estoy con Él. Vestiduras blancas las que Jesús les pondrá por haberse mantenido fieles. Ellos gozarán de la eternidad con Jesús por su continua fidelidad. Dice porque son dignas. Oti, oxioi e isin. Todos los humanos somos indignos de la bendición de Dios. Sin embargo, a los santos en Cristo se les atribuye una dignidad relativa. Lo vemos en Lucas 20:35, Efesios 4:1, Filipenses 1:27, Colosenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 2:12, Segunda de Tesalonicenses 1:5. Dice, nosotros necesitamos a Cristo para llegar a Dios. Solo Cristo es digno delante de Dios. Y nosotros somos dignos por Él, no por nosotros mismos. A través de Él nada más. La otra promesa es: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vestiduras blancas es la segunda promesa al remanente fiel de Sardis. No, dice, acuérdense que ese no en griego es una doble negación. Nunca jamás borraré, o sea, eliminaré en el libro de la vida. Solo se mantienen los nombres que tienen vida espiritual. Eso quiere decir que si uno se mantiene en la fe, nunca seremos borrados del libro de la vida. Hagan de cuenta que se hace un censo y uno aparece en ese censo, pero se muere uno y al siguiente censo ya no aparece ahí. Entonces aquí el no aparecer en el libro de la vida quiere decir que tenemos una muerte espiritual, y esa es la que hay que evitar, y la evitamos con fe, con el conocimiento de Dios y aprendiendo día a día de Él. En el mismo punto 7 de la promesa al vencedor dice: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré, homologeizo, confesar, reconocer, estar de acuerdo. En Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué maravilloso! Nunca debemos de negar nuestra fe, porque al negarlo quiere decir que no lo aceptamos, y entonces Él nos borrará. Espero que ninguno de nosotros seamos borrados. El último punto dice Apocalipsis 3:6, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no fue nada más, de nuevo, no fue nada más para la iglesia de Sardis, sino para todas las iglesias, para todos nosotros. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos a lo que está pasando para no caer, para no dejar que por ninguna rendija se meta el maligno y nos haga actuar de mala manera. Ni negar a Dios, ni negar a Jesús, ni negar que solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. Bueno, al final, hasta aquí es la presentación, y al final, como siempre, les pongo el cuadro en el que se resumen todas las partes de esta carta, y la bibliografía, como siempre, en la cual me he basado para esta plática. Muchas gracias, les agradezco que me escuchen, les agradezco que estén aquí, les mando un saludo, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez. Amén, amén. Dios los... Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí, quiero regresar a ti. Vive en mí, dame
más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Espíritu de amor, espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior. Levántate y sana, es en el nombre de Jesús. Levántate y sana.